Déjame preguntarte algo. ¿Y si Pie Grande no solo se está escondiendo? ¿Y si está hecho para permanecer oculto de maneras que la biología por sí sola no puede explicar? Parecía que estaban hablando entre ellos, y él lo está mirando, y el grande se da la vuelta y entra en ese portal. Estaba brillando y simplemente desapareció, como si caminaras a través de una cortina. Dijiste que él simplemente como que... Ahora, antes de que empieces a sacar conclusiones, déjame incluir a alguien en esta conversación. Porque cuando un ex detective de policía con décadas de entrenamiento investigativo, miles de expedientes y una reputación por descubrir patrones que la policía pasa por alto, decide investigar al Sasquatch, tienes que poner atención. Estoy hablando, por supuesto, de David Politis, el tipo detrás de Missing 411, el tipo que ha entrevistado a más testigos de Sasquatch que la mayoría de los investigadores conocerán en toda su vida. El tipo que sigue la evidencia como lo haría un detective, eliminando mentiras, quitando el ruido y enfocándose en lo que no se puede explicar de otra manera. Y ahora ha hecho algo nuevo, algo que él me compartió personalmente y algo que estoy a punto de compartir con todos ustedes. Con miles de casos en su haber a estas alturas, Dave ha hecho lo que los investigadores profesionales hacen mejor. Sigue patrones y enfrenta la única pregunta en todo este tema que casi nadie más está dispuesto a abordar. El rostro en medio de este orbe. ¿Podría Pie Grande ser multidimensional y venir a través de un portal? Cualquier cosa es posible con Pie Grande. Esto no es especulación, amigos. Este es un detective aplicando una metodología real a una pregunta que, sinceramente, podría reescribir toda la conversación sobre Sasquatch. Ahora, si has seguido mi canal por un tiempo, probablemente ya estés familiarizado con algunas de las cosas que he visto. La figura corpulenta que me observaba desde los árboles en la isla de Vancouver. La vez que golpeé un árbol con un palo en medio del bosque durante una tormenta por la noche, nadie más sabía dónde estaba, y algo respondió con otro golpe. Los sonidos de aves en el bosque que no sonaban exactamente como aves reales. Está todo tan tupido aquí. Realmente es difícil avanzar. Realmente es difícil avanzar. Es difícil avanzar. El extraño gruñido parecido al de un simio en el bosque por la noche, acompañado de ese destello momentáneo de luz rojiza. Bien, chicos, me voy de aquí, pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Dave Politis me envió recientemente una copia anticipada de su nuevo documental titulado American Sasquatch, Man, Myth or Monster. Ahora, no suelo emocionarme mucho por las cosas, pero sinceramente, chicos, cuando vi esto por primera vez, se me puso la piel de gallina. Porque los testigos que Dave entrevistó, congresistas, líderes tribales, miembros de las fuerzas del orden y muchas personas comunes, estaban describiendo patrones que coinciden exactamente con lo que yo mismo y muchos otros con los que he hablado hemos experimentado. Luego, Dave me dijo algo que voy a compartir con ustedes más adelante en este video que de verdad hizo que se me erizara la piel. Básicamente, un descubrimiento en su documental cambió por completo mi forma de entender lo que presencié hace poco más de un año en la isla de Vancouver. Y por eso este video no es solo una reseña del documental de Dave, es un caso. El caso que Dave presenta, la evidencia que él aporta, y lo más importante, por qué todo esto importa mucho más de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Parte 1. ¿Por qué la evidencia física por sí sola ya no es suficiente? Antes de siquiera empezar a hablar de lo que Dave revela en su documental, necesitamos abordar algo que la mayoría de la gente nunca cuestiona. Durante décadas, Sasquatch ha sido tratado como nada más que un simple problema de biología. Encuentra las huellas, encuentra el pelo, encuentra el ADN, encuentra el cuerpo. Y sí, hay evidencia física, mucha. He hablado de eso muchas veces en este mismo canal. Es seguro decir que los detalles en las huellas de las que hemos estado hablando confirman absolutamente, sin lugar a dudas, la existencia de la especie Sasquatch. Sí, así es.
No había duda de que estábamos viendo algún tipo de hombre. No Homo sapiens, sino algún tipo de hombre extrañamente peludo. Nos sorprendieron muchas cosas. Las manos enormes y los pies enormes. Y también, sobre todo, los rasgos de la cara. Pero la verdad en la que Dave insiste mucho en este documental es que la evidencia física por sí sola no es suficiente. Explica parte del fenómeno, pero no todo, ya no. Por ejemplo, Tomemos por ejemplo los sonidos de la sierra. Ron Moorhead y Al Berry grabaron vocalizaciones en los años 70 tan complejas que incluso hoy en día los primatólogos tienen dificultades para explicarlas. Estos no son ruidos al azar, sonidos de animales, ni humanos intentando perpetrar un engaño. Hay una estructura definida, sintaxis e intención en esas grabaciones. De hecho, un criptolingüista de la Marina de los Estados Unidos, Scott Nelson, incluso examinó las grabaciones exhaustivamente durante años. Y su conclusión es que definitivamente hay un lenguaje inteligente ahí. Eso por sí solo derrumba la simple hipótesis del simio no descubierto, pero definitivamente no se detiene ahí. Las huellas recolectadas durante décadas muestran una anatomía consistente, una flexión en la parte media del tarso, crestas dérmicas tamaño masivo, una proporción de ancho a largo diferente a la que ves en los humanos, un peso tremendo. Basado en la profundidad de la impresión de muchas de estas huellas, la longitud de zancada llega a ser de 5 a 6 pies en algunos casos, y la lista sigue. Sea lo que sea que deja las miles de huellas que se han descubierto hasta ahora, está hecho para moverse rápida y silenciosamente por terrenos agrestes. Vivo en las afueras de Pittsburgh y una mañana, en algún momento de enero de 2018, me desperté y vi unas huellas de aspecto extraño en mi jardín. Descríbelas para nosotros. Algo que realmente nunca había visto antes. Atravesó el juego de columpios. Creo que Pie Grande estuvo aquí. ¿Estás bromeando? En serio, no es una broma. Quizá a 2 metros de distancia. Estaban muy separados. Esa parte tiene sentido biológico, pero luego te encuentras con cosas que no encajan con la biología. Testigos en la película, líderes tribales, oficiales de policía, investigadores y estudiosos de toda la vida y gente común describen criaturas que desaparecen entre los árboles. ¿Qué demonios fue eso? ¿Viste eso? Sam ha estado investigándolo en algún lugar. ¿Qué demonios es eso? Algo despegó justo ahí. ¿Viste eso? Se oyen pasos caminando alrededor y no quedan huellas. O huellas que comienzan, pero luego se detienen de repente en medio de la nada, donde no hay ningún lugar para que un ser se haya escondido. Ese fenómeno en particular es uno que he experimentado personalmente. Más recientemente, en mi expedición a las zonas remotas de Columbia Británica, donde me encontré con varias huellas aisladas, muy adentro del bosque, donde no habría nadie para montar un engaño así, donde, lógicamente, pensarías que debería haber toda una serie de huellas, no solo una. Rick solo está mezclando un poco de yeso de París aquí. Voy a intentar hacer un molde de esta huella. Esto va a requerir mucho yeso. Sí. No creo que lo esté imaginando. ¿Ves aquí lo que parece la impresión de un dedo gordo del pie? Puedes sentirlo. Ten cuidado. Mete la mano ahí. Oh, sí, eso definitivamente está más abajo. Sin duda. Probablemente en un mes o así haré un video completo analizando mi expedición en busca de Sasquatch, en la que encontré muchísima evidencia bastante impactante. Así que si te interesa eso, suscríbete a Cabin in the Woods para asegurarte de no perdértelo. Y luego hay cosas realmente extrañas como orbes alrededor de los avistamientos o caídas repentinas en el sonido o la presión, como si el ambiente mismo estuviera cambiando. Ahora, seamos realistas. A los escépticos les encanta reírse de estas cosas, y lo entiendo. A simple vista sí suena completamente loco. Pero ¿qué haces cuando los mismos patrones aparecen una y otra vez de diferentes fuentes, pero de personas creíbles que no tienen nada que ganar? No puedes simplemente ignorarlo solo porque te incomoda, al menos no si eres intelectualmente honesto. Pero el problema es que nada de eso encaja en la categoría tan cerrada en la que la gente intenta meter a Pie Grande. Luego están mis propias experiencias. Cuando tuve mi primer avistamiento, todavía estaba firmemente entre quienes creían que Pie Grande no era más que un simio aún no descubierto.
pero casi un año después, mientras revisaba mi grabación de ese evento, descubrí un destello momentáneo de luz rojiza que coincidía con un gruñido que escuché en el bosque. Intenté descartarlo como un reflejo de lente o un insecto volando momentáneamente frente a mi cámara, pero el hecho de que el momento de esa luz coincidiera exactamente con el gruñido que escuché y que simplemente no parecía un insecto ni un reflejo de lente. Sé reconocer los destellos del lente, soy cineasta. Eso me hizo darme cuenta de que hay más en esto que simplemente un animal desconocido. Después de eso, se me hizo mucho más difícil descartar los reportes de testigos de pie grande que involucraban orbes, camuflaje, teletransportación o comunicación mental. Se abrió algún tipo de portal. Él estaba atravesándolo o mirando a través de él. Técnicamente, lo que sea que hizo esto y la razón por la que lo hizo, estaba pensando, bueno, él no está mirando ahora, me voy a manifestar, voy a venir al portal. Hasta donde yo sé, no creo que nadie haya captado algo así alguna vez. ¿Tú sí? Yo nunca he conocido a nadie que haya captado mucho. Todas esas cosas raras básicamente que muchos testigos juran haber experimentado. Así que cuando tomas distancia y ves todo el panorama, mis experiencias, las experiencias de los testigos entrevistados en el documental de Dave, además de las montañas de pruebas físicas que sí tenemos, cabello, ADN, grabaciones de vocalizaciones que se ha determinado que no son falsas y que no pertenecen a humanos ni a ningún animal conocido. Huellas con una morfología que no podría haber sido recreada por un farsante, toda esa evidencia convencional sobre pie grande, además de los llamados comportamientos imposibles, realmente solo te quedan dos posibilidades. O miles de personas, incluyendo cazadores, oficiales de policía, rastreadores indígenas, científicos, doctores, abogados, jueces y un montón de personas comunes y corrientes, están mintiendo o están locos. O Sasquatch no solo es real, sino que muestra comportamientos tanto biológicos como no biológicos. Y solo estamos viendo la mitad de la verdad. El documental de Dave, Sasquatch americano, hombre, mito o monstruo, es uno de los primeros en investigar seriamente la otra mitad. Y para entender por qué eso importa, necesitamos hablar sobre las personas que él eligió entrevistar para la película y lo que están arriesgando al compartir estas historias. Segunda parte, ¿a dónde va el documental después? Testigos, evidencia y temas. Así que una vez que este documental pasa la etapa de evidencia física, de la cual hay mucho de qué hablar, Dave entonces hace algo que la mayoría de las películas sobre pie grande ni siquiera intentan. Deja de hablar de pie grande como una idea y en cambio se enfoca en las personas que han dado un paso al frente. Aquellos que, sinceramente, tienen más que perder al asociar sus nombres con este tema. Sabes, cuando era niño, iba a la biblioteca que estaba a un par de millas de la casa, montaba mi bicicleta hasta allá y pasaba el día viendo libros y tenían algo sobre ovnis, pie grande y tal vez el monstruo del lago Ness. Por alguna razón, eso simplemente me fascinaba. ¿Crees que pie grande existe? Sí lo creo. He hablado con demasiadas personas que... Para mí, este fue uno de los aspectos que más me impactaron, porque los testigos que Dave eligió no buscan fama ni atención. Tampoco son siluetas anónimas detrás de una cortina. Son congresistas, ancianos tribales, exmilitares y serios investigadores de toda la vida cuyo único objetivo declarado es llegar a la verdad. Y de nuevo, también hay muchas personas comunes que realmente parecen preferir no estar frente a la cámara. Pero lo hacen de todos modos porque a cada uno de ellos les pasó algo que exigía ser contado. Se puede ver en sus rostros, no están exagerando. No están tratando de exagerar las cosas ni de parecer más misteriosos. La mayoría solo parece incómoda, como si cargaran con algo que han guardado durante años. Y esta puede haber sido la primera vez que lo contaban en voz alta. Algo cruzó la carretera frente a nuestra ambulancia sobre dos patas. Y luego todos los aparatos electrónicos de nuestra ambulancia se apagaron. Personas diferentes de orígenes completamente distintos, de diferentes décadas, de diferentes regiones del continente. Pero los patrones en sus historias coinciden de una manera imposible de ignorar. Y también vale la pena señalar que en esta película Dave no guía a estas personas de ninguna manera, no los presiona. Él no intenta reinterpretar lo que comparten desde una perspectiva o agenda específica.
Él simplemente los deja hablar, y es entonces cuando empiezas a sentir el peso de lo que están describiendo. Pero no se detiene ahí, porque es cuando el documental empieza a juntar todos estos hilos. Analiza las vocalizaciones que parecen lenguaje. Analiza las luces extrañas que muchas personas ven alrededor de los encuentros con Sasquatch. ¿Qué vimos? No tengo ni idea de qué demonios vimos, pero lo vi. Esa parte es un hecho. 2 luces que después de, voy a decir, media hora, 20 minutos, parecen desaparecer. Analiza los cambios ambientales repentinos que la gente describe y analiza la evidencia física. El ADN, por ejemplo, que ha sido extensamente analizado y ha arrojado resultados humanos, pero también no humanos. Examina a funcionarios del gobierno admitiendo que existen reportes que la gente común no puede ver. Y quizás lo más significativo, examina el conocimiento tribal. Personas cuyas culturas han convivido con estos seres mucho antes de que cualquier investigador moderno los haya explorado. Cuando la gente me pregunta, ¿qué creo que es Sasquatch? Son el humano perfecto. Como me han enseñado las tribus, tienen leyes muy estrictas, tienen lenguaje, tienen cultura, cantan. Pero de nuevo, y esto es importante, lo que más aprecio de esta película es que Dave no intenta forzar una interpretación sobre nada de esto. Él no pretende tener todas las respuestas, lo cual, desafortunadamente, es una tendencia que sí ves entre los creyentes de pie grande que están firmemente del lado paranormal. O son absolutamente esto, o son absolutamente aquello, o absolutamente se llaman así y vienen de tal planeta. Seamos honestos, no sabemos esas cosas, y Dave no pretende que sí lo sepamos. Pero lo que él hace, y lo que muy pocos documentales hacen, es organizar el fenómeno en categorías y patrones que realmente tienen sentido. No es un montón de historias aleatorias juntadas solo para entretener, como a menudo ves en películas sobre temas inusuales. En este caso, es un detective presentando pruebas. Y cuando te tomas el tiempo suficiente para considerar esa evidencia, cuando escuchas suficientes voces creíbles describiendo comportamientos y experiencias que no encajan en la teoría del simio no descubierto, empieza a formarse una imagen, quieras o no. Empiezas a entender por qué Dave Paulides hizo esta película y por qué la pregunta en el centro de ella es tan incómoda para tantos investigadores. Porque si siquiera una fracción de lo que describen estos testigos es verdad, entonces Sasquatch es mucho más que un primate grande escondido en el bosque. Es algo más inteligente, mucho más consciente, infinitamente más complejo, algo que apenas estamos empezando a entender. Y eso nos lleva directamente a mi parte favorita de todo este proyecto, la conversación que tuve con Dave después de ver la película. El otro lado piensa que esto podría ser Gigantopithec o Paranthropus. Eso es lo que escuchas en las conferencias. ADN comprobado. En Norteamérica nunca se ha encontrado ADN de simios salvajes, gorilas, Paranthropus o Gigantopithec en Norteamérica. Como mencioné antes, él me contó algunas cosas que realmente me sacudieron y sinceramente redefinieron la forma en que veo mis propios encuentros. Parte 3. ¿El único patrón que lo cambia todo? Cuando me senté con Dave para nuestra entrevista a distancia, planeaba preguntarle sobre todo lo habitual relacionado con Pie Grande, los testigos, los patrones, la evidencia física, todo. Pero también hubo algo que él destacó en este documental que definitivamente quería oírlo abordar eso directamente. Ahora, vale la pena señalar que en este punto yo ya había llegado a la conclusión por mi cuenta de que hay una verdad que la mayoría de los investigadores de Pie Grande evitan como la peste. Y esa es que la evidencia del Sasquatch no encaja perfectamente en ninguna categoría. Así que estoy repasando una y otra vez en mi cabeza tratando de averiguar qué fue lo que vi en ese instante. Algo grande, alto, marrón, atravesando rápidamente un montón de troncos caídos en medio de la maleza espesa. ¿Era lo suficientemente pequeño como para ser un puma de más de 200 libras? Ni de chiste, no, ni de chiste. Estaba demasiado alto, los pumas están pegados al suelo. Sí. ¿Qué vio él en esa zona? No fue un puma.
Definitivamente no fue un puma. La verdad, sigo bastante afectado, francamente, para serles sincero, chicos. No es solo carne y hueso. No es solo paranormal. Definitivamente no es solo un simio aún no descubierto. Tampoco es solo algún espíritu benevolente del bosque o incluso un secreto del gobierno. De hecho, no es ninguna de las explicaciones ordenadas y prefabricadas sobre las que a la gente le encanta discutir en línea. Ninguna por sí sola, sino tal vez todas a la vez. Estoy hablando del punto intermedio desordenado, el lugar donde lo físico y lo aparentemente imposible se superponen. Esa es justamente la línea que la mayoría de los investigadores no se atreven a cruzar, pero Dave sí lo hace. Las cosas inusuales que ocurrieron en el vórtice le sucedieron a nuestro equipo de filmación cuando estábamos ahí grabando un evento. Y cuando le pregunté al respecto sobre este patrón que sigue apareciendo en los testimonios de testigos, relatos tribales, registros históricos y evidencia física, no lo esquivó, no lo minimizó. Y tampoco me dio una respuesta exagerada o melodramática. Lo que explicó fue metódico, como un detective exponiendo las piezas de un caso una por una. En el momento en que lo dijo, algo hizo clic en mí. Nuestro mundo no es tan simple como a algunos les gustaría creer. Los indígenas norteamericanos han vivido en medio de la nada, a veces durante cientos y cientos de años. Ellos no tenían la tecnología que tenemos hoy en día durante la mayor parte de su existencia. Y tenían que vivir dentro de sus posibilidades, a veces teniendo que enfrentarse a cosas de otro mundo. Cada tribu con la que hablas, pregúntales de dónde vinieron. Vinieron de las estrellas. Todos dicen eso. Eso mismo. Esa es la verdad que replantea toda la película. Y honestamente, todo el tema del Sasquatch, si estás dispuesto a seguirlo hasta el final, que yo, por mi parte, definitivamente lo estoy. Porque de nuevo, a lo que él apunta es al simple hecho de que este fenómeno se comporta de maneras completamente biológicas hasta que deja de hacerlo. Ahora puedes ignorarlo, reírte de eso o fingir que es una tontería marginal, como estoy seguro que muchos de ustedes están haciendo en la sección de comentarios en este momento. Pero, francamente, los patrones no se preocupan por lo que pienses, siguen apareciendo de todos modos. He estado haciendo esto durante 11 años y he tenido más encuentros de los que puedo contar donde sucedió algo que estaba fuera del ámbito de lo normal. Así que lo pondría en el ámbito de lo paranormal. Lo ves claramente en las huellas, con una anatomía que ningún ser humano podría imitar. Las muestras de cabello que dan como humanas pero también como algo desconocido. Las voces captadas en cinta con una estructura de lenguaje compleja que los expertos en audio dicen que no pudieron haber sido fabricadas. La fuerza física demostrada en los árboles rotos y las estructuras. Esa ruptura es increíblemente impresionante por el diámetro de ese tronco. La cantidad de fuerza que se necesitaría para quebrarlo y doblarlo de esa manera. ¿Tú cuánto dirías? Yo diría que unas 4 pulgadas. 3 pies. Oh, fácil. Son fácilmente 4 pulgadas, sí. Pero hemos visto algunas que tienen 10 pulgadas, así que quiero decir, estas son. No hay posibilidad de que un humano lo haya hecho, eso es seguro. Y esos elementos luego pasan hasta llegar a las cosas extrañas. Las luces flotantes, las desapariciones, los cambios en el ambiente, las huellas que desaparecen, esa extraña sensación de ser observado en el bosque, seguida de un silencio absoluto. Los comportamientos que desafían todas las explicaciones animales conocidas. El punto de Dave en su película, el que explicó durante nuestra conversación, es realmente bastante simple. No puedes resolver este misterio limitando tu pensamiento a la explicación más segura y cómoda cuando no encaja con los hechos. Solo puedes resolverlo siguiendo los patrones, incluso cuando te llevan a lugares que no esperabas y que te incomodan mucho. Y eso es lo que hace tan bien el documental de Dave. Se niega a apartar la mirada de la evidencia incómoda. He estado investigando en este campo el tiempo suficiente como para saberlo. La mayoría de los medios sobre Pie Grande o bien ignoran por completo el lado paranormal y se enfocan solo en lo físico, o se van totalmente al extremo paranormal y dejan de lado lo físico y lo científico.
Ambos enfoques son muy problemáticos, pero Dave Paulides no hace ninguno de los dos. En cambio, él mantiene ambos patrones presentes al mismo tiempo, lo físico y lo aparentemente no físico, y luego hace la pregunta que nadie más quiere hacer. ¿Qué tipo de criatura produce tanto evidencia física como no física? Esa es la pregunta sobre la que se construye este documental. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Así que, chicos, si han seguido todo hasta este punto, probablemente ya pueden ver hacia dónde va todo esto. El documental de Dave no trata de probar que Sasquatch existe. Asume lo obvio, que miles de personas creíbles no están simplemente mintiendo o alucinando exactamente las mismas cosas. La verdadera pregunta que él está haciendo es mucho más grande. ¿Cómo podemos entender algo que parece tanto natural como sobrenatural? La mayoría de la gente quiere respuestas claras, categorías ordenadas, seguras y bien definidas, algo que encaje en una caja. Pero los testigos en esta película, los líderes tribales, oficiales de policía, guardabosques y otros, están describiendo cosas que no encajan en ninguna caja que tengamos actualmente. Algo que, en muchos sentidos, es al menos tan inteligente como nosotros. Algo que elige cuándo quiere ser visto y cuándo no. Y cuando escuchas suficientes de estos relatos de suficientes lugares durante suficientes décadas, empiezas a reconocer este patrón que realmente es imposible de ignorar. Sasquatch no solo es real, sino que no se limita a sobrevivir ahí afuera. Está controlando los encuentros. Parece saber cómo manipular la distancia, el sonido e incluso la visibilidad. Sabe cómo observar sin ser observado. Sabe cómo acercarse sin dejar la evidencia que esperarías. Al menos no todo el tiempo. Sabe cómo mantenerse oculto y parecer parte del entorno, incluso cuando está justo frente a ti. Aprendí eso por las malas durante mi primer avistamiento. No parecía un pie grande, no parecía un oso, más bien parecía una gran colina negra o simplemente una masa oscura de algún tipo. Si ves la masa de raíces de un árbol caído, así más o menos pensé que se veía, pero estaba bastante seguro de que era la cosa que acababa de ver moverse. No lo entendí en ese momento. Honestamente, apenas entendía algo de lo que vi, escuché y sentí allá afuera. Pero debo decir que, después de ver este documental y hablar con Dave después, muchas de esas piezas extrañas de repente empezaron a parecer menos aleatorias. El gruñido con el destello de luz rojiza, la sensación de ser observado desde varias direcciones al mismo tiempo, el sonido de troncos siendo lanzados entre el follaje del bosque cuando no había ningún movimiento visible en ningún lado. Aquí está muy empinado, ese es el problema. Realmente casi no hay dónde poner los pies. Individualmente, esas cosas parecen y se sienten bastante extrañas. Pero por eso el documental de Dave es tan importante, porque te obliga a hacer las preguntas que la mayoría de los investigadores odian. ¿Y si Pie Grande no es solo una criatura que aún no hemos clasificado? ¿Y si es una criatura va varios niveles más allá de nuestra comprensión de lo que puede ser una criatura, nos supera de maneras que no solemos reconocer? Eso fue realmente lo que me impactó tanto en la película de Dave como en mi conversación con él después. Porque una vez que ves el alcance completo de este fenómeno, o al menos una parte mayor de su alcance de la que la mayoría de la gente admite, entonces ya no puedes volver a fingir que es algo simple. Reflexiones finales. Si la evidencia física del Sasquatch es real, y claramente lo es, y si los comportamientos y elementos extraños que la gente reporta son reales y se reportan con demasiada consistencia como para descartarlos, entonces, de nuevo, estamos tratando con algo que no puede encasillarse en un libro de biología. Y eso es precisamente lo que más me impactó después de ver Sasquatch americano, hombre, mito o monstruo. No es que Dave resolviera el misterio, pero a diferencia de la mayoría, él se negó a huir de él. Las dos cosas van de la mano. O sea, tienes a Pie Grande, tienes orbes y tienes luces extrañas. Es solo que no puedo explicarlo. ¿Crees que Pie Grande tiene algún tipo de habilidades paranormales? Él tiene habilidades que no entendemos.
Por eso estoy haciendo este video, analizando estos temas incómodos, profundizando en esta película y recomendándotela. Si quieres obtener una visión más profunda de este fenómeno, definitivamente deberías verla. Sasquatch americano, hombre, mito o monstruo. Está disponible en Amazon o puedes conseguirla en el sitio web de Dave, missing411.com. Él no intentó presentar a Sasquatch como algo más simple de lo que es solo para complacer a cierto grupo de seguidores de Pie Grande. No ocultó las partes incómodas. Y tampoco desestimó la evidencia física ni la no física. Simplemente expuso los patrones y los siguió con honestidad. Y cuando realmente empiezas a observar esos patrones, como yo lo he hecho, empiezas a entender por qué tanta gente se siente incómoda con esto. Estamos hablando de seres que trascienden la realidad materialista que vemos ante nosotros. Estamos hablando de reinos que no pueden medirse con nuestras herramientas actuales y que tienen implicaciones que podrían potencialmente reescribir toda nuestra visión del universo y nuestro lugar en él. Por eso, estas cosas han sido ignoradas durante tanto tiempo, pero también es la razón por la que las personas que han tenido este tipo de encuentros quedan permanentemente cambiadas. Ahora, no espero que todos estén de acuerdo conmigo en esto, y no espero que todos estén de acuerdo con Dave o que acepten de inmediato la evidencia que presenta en la película. Pero si te importa más la verdad que las categorías, entonces este tema merece una mirada seria. No la versión diluida que presentan los escépticos o los creyentes de mente cerrada. Y tampoco la versión demasiado sensacionalista que ciertas personas intentan vender, solo una mirada seria y honesta. Ahora, aquí están los momentos de mi entrevista con Dave que hicieron que todo lo que hemos hablado aquí cobrara sentido para mí. Un ranchero del norte de California a finales de 1800 y principios de 1900. Este ranchero llevaba un diario, lo fechaba y anotaba cosas inusuales que le sucedían. Él estaba manejando ganado cerca de la frontera entre Oregón y California y los mantenía allá arriba en ese clima templado durante el invierno. Y vivían con los indígenas en esa zona durante ese tiempo. El hombre dijo que en un momento un nativo americano pasó junto a él con un plato de carne fresca. Y le preguntó, ¿a dónde vas? Y él respondió, no puedo decirlo, y se alejó. Bueno, este ranchero era buen amigo de los ancianos, así que se acercó a uno de ellos y le dijo, oiga, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto secreto? ¿Está bien? Un par de días después ve lo mismo. Subiendo hacia estos acantilados. Finalmente el anciano dice, ¿quieres ver? Sí. Está bien, tenemos a alguien que vive allá arriba, no te hará daño. No se parece mucho a nosotros, tiene pelo por todo el cuerpo. Lo llevan allá arriba, le dan de comer esta carne. Muy pasivo, educado. Pie Grande. Vuelven a bajar, el ranchero está atónito. ¿De dónde salió? El nativo dice que un par de veces al año, una luna llameante baja del cielo y se posa en el prado justo aquí. Y 2, a veces 3 de los osos locos salen de la nave. Él no dijo nave, salen de la luna y saltan a la tierra. Y luego son nuestros amigos y corren hacia los acantilados y les damos de comer. Y luego, después de que salen, las personas que están dentro de la luna salen, se despiden con la mano, vuelven a entrar y se van. La redacción ahí es perfecta. Si piensas en esa época, ellos no sabían que era una nave espacial, no sabían nada. Así que él lo describe como una luna. Baja, aterriza en el prado, ellos salen. De nuevo, encontré esa historia, no podía creerlo. Si llegaron hasta aquí, chicos, muchas gracias por ver. Realmente aprecio que me acompañen mientras sigo profundizando lo más posible en la investigación sobre Sasquatch. Si disfrutaron este tipo de contenido, por favor denle like a este video, compártanlo con su familia y amigos y suscríbanse a Cabin in the Woods. Esas cosas le hacen saber al algoritmo que aprecian este contenido y el algoritmo a su vez lo muestra a más personas. Obtengo más vistas, gano un poco de dinero y eso me permite seguir haciendo estos videos para ustedes. Si quieren apoyar aún más el canal, tengo una página de Patreon, la cual dejaré enlazada en la descripción.
Ahí es donde comparto toda mi investigación más profunda y mis ideas personales. Es donde pueden conectarse conmigo de manera personal, algo que YouTube hace imposible. Así que échenle un vistazo. El primer nivel de membresía es gratis. Hay varios niveles de membresía. Obtienen más beneficios y más contenido mientras más alto sea el nivel al que se suscriban. Mientras tanto, gracias de nuevo por ver y los veré a todos en el próximo video.